Nos encontramos con Víctor Tonelli, asesor en carnes. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bien. Quería preguntarte, ¿cómo es la proyección del consumo de carne para los próximos 5 años? Bueno, nosotros estamos esperando que la cantidad de carne que consume el argentino medio se mantenga en alrededor de 115, 116 kilos por habitante y por año. Lo que cambia es la proporción de las especies que consume. Hasta este año, hasta el año pasado, la proporción era más o menos 50% de carne vacuna y 50% de las otras carnes, y lo que estamos viendo para los próximos 5 años es que va a crecer de manera significativa el consumo de carne de cerdo, en buena medida a expensas de la baja del consumo de carne vacuna. Es la carne que naturalmente va a reemplazar. Estimamos que la carne de pollo, que está en 48 kilos, se va a mantener, la de cerdo pasará de los 13, 14 kilos de hoy a 17, 18 kilos, la vacuna bajará 5 kilos más, y bueno, y ovino y caprino que mantienen esos entre kilo y medio, 2 kilos, así que se va a mantener, va a cambiar la proporción, eso es bueno. Incluso creo que abaratará el promedio del costo de la carne en el plato y además le va a dar variedad. Creo que va a ser muy, muy positivo. ¿Cuál es la proyección para la exportación de carne en los próximos 5 años? Sí, ahí es donde estamos viendo, somos bastante optimistas. Cuando digo somos, estoy hablando de la mesa de las carnes que integran cerdo, pollo y vacuno, y ahí estamos viendo que la carne vacuna recupere la posición que tenía de exportación de hace 10 años, hoy está en 220.000, que llega a casi 800.000, que el pollo que está en 220.000, 230.000 pase a 350.000, y que el cerdo que está arrancando ahora y que este año quizás cierre con 10.000 pase a 50.000. Es decir, cuando uno suma todos, se encuentra que va a pasar de las más o menos 700.000 toneladas que se exportan hoy a casi 1.300.000. ¿Cómo ha sido el consumo de la carne en los últimos 20 años? Bueno, lo que ha habido es un cambio sustancial en el tipo de carne que se consume. Primero, cuando uno mira en la década del 80, estábamos consumiendo entre 90 y 95 kilos, de las cuales 80 kilos eran de vacuno, 8 o 10 de pollo, 2 o 3 de cerdo y algo de ovino. Y hoy nos encontramos que estamos en un crecimiento muy fuerte de los 115, 116 como mencioné, y que antes el 80% era de vacuno y ahora el vacuno va ya por debajo del 50% y camino al 40-45%. Este cambio en la dieta, insisto, es muy positivo y además agrega valor porque las carnes vacunas tienen el mayor precio y el mayor potencial de crecimiento en la exportación, y el hecho de que se libere más carne del consumo interno a la exportación es un valor agregado para la Argentina. ¿Cuáles son las expectativas de la mesa de carne? Bueno, la mesa de carne se ha trabajado y trabaja muy codo a codo con el gobierno, ya viene trabajando cuando, digamos, los partidos políticos estaban, digamos así, peleando por ser gobierno el año pasado o el anteaño, y ahora lo que hemos definido es una agenda. Y la agenda la ponemos en términos de prioridades, en primer lugar, el combatir la evasión, yo diría, en reducir la informalidad, porque cuando uno habla de informalidad dice incumplimiento no solamente de tipo impositivo, sino también sanitario, de salud pública y previsional, es decir, la gente que no paga cargas sociales, que no paga salarios de convenio, que no da vacaciones, es decir, reducir la pauperización en el empleado, reducir todo aquello que es riesgo para la salud y, por supuesto, hacer un equilibrio en el cumplimiento impositivo, porque si no, el que paga siempre termina perdiendo, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades que usted ve de la carne de cerdo? Casi todas. Yo diría, para ponerla de mayor a menor, yo diría, la primera es que tiene un crecimiento, un potencial de crecimiento en la actividad en sí misma y de mejora en productividad extraordinaria, que se ve la diferencia entre los establecimientos de punta y los de abajo, y eso le da una digamos así, una expectativa fenomenal de crecimiento. La segunda es que no tiene límites a la disponibilidad de alimentos. Somos un país, y sobre todo en la zona donde está radicado, en el que transformar grano en carne cuanto menos duplica
la renta del que lo hace y cuanto menos agrega entre 2 y 3 veces más la potencialidad de desarrollar mano de obra de calidad bien paga. Y después cuando miramos las otras, digamos así, fortalezas que tiene la carne de cerdo, que son su similitud y forma de preparar con el vacuno que ya está tan instalada, ser la carne que más se consume en el mundo y muchas más que podríamos agregar, yo diría la carne de cerdo está llamada a ser la nueva gran carne protagonista de la producción y el consumo argentino. ¿Y cuál sería para usted la forma más fácil de que los consumidores conozcan los cortes de la carne de cerdo? Bueno, ahí digamos mi visión es mi experiencia en la carne vacuna, que la he vivido mucho y de ver lo que ocurre en el punto de venta, y la verdad creo que es un error seguir identificando a los músculos por el corte anatómico y no por el uso que le va a dar el consumidor cuando los compra. Yo digo, cuando yo voy a comprar carne, que lo hago yo para el fin de semana, para la parrilla, estoy pensando en qué asado, hasta qué punto de cocción le voy a dar y no estoy pensando en el corte anatómico. Lo mismo ocurre con el ama de casa, cuando dice hoy voy a hacer milanesas, no está pensando en bola de lomo, nalga cuadrada, peseto o paleta, está pensando en milanesa. Entonces hay que simplificar la presentación y la identificación del corte con el plato que voy a elaborar, y yo creo que eso ayudaría muchísimo a que la gente que hoy todavía no tiene ese conocimiento o acercamiento a la carne de cerdo lo tenga. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. No, al contrario, ustedes muy amables.